¿Qué pasaría si te dijera que el mayor problema del sector forestal no es lo técnico, sino económico? Que no se trata solo de plantar árboles, sino de hacer que el bosque sea una decisión inteligente para comunidades, empresas y gobiernos. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Bienvenidos a Bosques y más, el espacio donde exploramos cómo los bosques se conectan con la economía, la política pública y el futuro de nuestros territorios. En este episodio conversamos con Ernesto Guerra, director de Reforestemos México, una de las organizaciones más influyentes en la transformación del sector forestal en el país. Ernesto ha trabajado en la intersección entre comunidades, sector público, gobierno y ha impulsado modelos que buscan algo que suena simple, pero es profundamente complejo, que, que conservar el bosque también sea rentable. En esta conversación vamos a ir más allá del discurso tradicional de conservación para entender qué hace que un proyecto forestal realmente funcione, por qué muchos fracasan y qué tendría que cambiar desde el mercado hasta la política pública para escalar soluciones reales. También hablaremos de liderazgo, de cómo se construyen alianzas que sí generen impacto y de qué lecciones deja trabajar en espacios donde se toman decisiones que afectan territorios completos. Y al final, una pregunta clave. ¿Qué nos puede dar esperanza en un contexto de cambio climático y presión creciente sobre los bosques? Si te interesa entender el futuro del sector forestal, no desde la teoría, sino desde la práctica, este episodio es para ti. Comencemos. Bienvenido, Ernesto. Iniciemos conociendo, si tienes, por favor, quizás un árbol favorito y si nos puedes decir por qué. Sí, oye, pues primero que nada, muchísimas gracias, Elvis, por invitarme a este podcast de Bosques y más. Y sí, sí tengo un árbol favorito, es un fresno. El fresno, eh, digamos, es típico de la Ciudad de México, donde vivo. Me gusta mucho porque son árboles muy altos, que pueden ser de los más altos de la ciudad, pero también me gusta mucho porque tienen un color de hoja un verde muy brillante, muy alegre. Entonces me pone de buenas ver estos árboles y además cuando está terminando el invierno, ya están estos árboles súper radiantes y por eso me encantan. Wow, genial. Ernesto, y para, digamos, darle un poco de contexto a la audiencia, ¿nos puedes decir un poco sobre tu formación académica? Sí, claro. Bueno, yo soy un poquito un outsider, ¿no? Soy ingeniero industrial, pero tengo una maestría en administración ambiental, y pues bueno, me he dedicado a temas de sociedad civil ya por un buen tiempo. Eh, pero esa es mi formación académica, a grandes rasgos. Es genial, todos podemos como, justamente no debemos de pensar que porque estudiamos algo específico nos debemos dedicar siempre a eso. Las puertas siempre están abiertas si queremos como ingresar a nuevos temas y es genial saberlo. Y ahora sí, quizás conozcamos un poco y adentrémonos a lo que nos trae hoy. Nos comentaste sobre tu formación académica y cómo con tu formación te adentraste a este mundo forestal y de sostenibilidad. ¿Qué te llevó acá? Fíjate que esa es una historia, pues la verdad, bien bonita, porque cuando yo terminé la carrera de ingeniería industrial, empecé a trabajar en el gobierno y empecé a trabajar en el gobierno no porque estuviera como, ya, este es mi sueño, sino porque era donde había chamba en ese momento. Era un año de crisis económica y pues trabajando en el gobierno era la primera persona que llegaba a la oficina, tenía que abrir la oficina y era la última persona que tenía que salir, ¿no? Porque cerraba la oficina. Entonces estaba con un sentimiento de claustrofobia. Entonces, cuando llegaba el fin de semana, salía pues, a parques a tomar el sol porque pues, no lo veía entre semana. Y fue así como me fui pues, conectando con los temas de la naturaleza.
Y de hecho me fui con unos amigos de vacaciones a conocer la selva Lacandona en Chiapas, ahí pues justo en la frontera con Guatemala. Y fue o sea, para mí fue pues, un gran descubrimiento porque no tenía idea de que tenía México ese tipo de lugares. Y entonces ahí es donde dije, no, pues yo tengo que hacer algo diferente y tengo que empezar a trabajar en algo que realmente me llame la atención y que me apasione. Y así, Wow, entonces eso me llevó a estudiar la maestría en administración ambiental. Me fui a vivir a Nueva Zelanda para estudiar esa maestría y ya regresando a México, pues ya estuve, ya la carrera me fue llevando a donde estoy ahora. es increíble, ¿sabes? Porque justamente el conocer, en mi caso del lado de Guatemala, esta selva de la Sierra de Lacandón, fue la primera vez que sentí que me transporté a otro planeta. Es una cuestión impresionante. No se podría uno imaginar lo increíble que es y qué genial que ahí nació también tu pasión. Sí, Y y aparte, ya no, o sea, vas ahí por el río y estás, y dices, "Oye, allí está la frontera con Guatemala, ¿no?" Entonces también es sí, pues tengo pues mucho cariño, ¿no? A ese recuerdo en particular. es increíble. Al regresar de tu maestría, nos comentabas que tuviste la oportunidad de estudiarla en Nueva Zelanda. Al regresar, ¿regresaste directamente a México o continuaste estudios en el extranjero? Estuve ahí en Nueva Zelanda como 3 años. Entonces ya cuando regresé a México, otra vez no había mucha chamba. No había como muchas oportunidades. Me tocó otra crisis ahora sí que a principios de siglo, la crisis argentina, ¿no? Del 2001. Y pues ahí, a partir pues de entrevistas, entré a Bimbo, a la empresa Bimbo. Primero estuve ahí trabajando en el área de seguridad e higiene laboral, que es como el tema de medio ambiente, pero llevado más a la protección del personal. Después un ratito también trabajando en el equipo de ecología y después escuché que la empresa quería hacer una iniciativa relacionada con los árboles, con la plantación de árboles. Y ahí es donde dije, oye, pues a mí me interesa, es un tema que me gustaría explorar. Y pues estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. Y pues bueno, yo pensé que iba a estar unos 3 años y pues ya son 24 años que he estado trabajando en esta organización. Wow, y felicidades por eso, porque la verdad es que han creado un proyecto impresionante que justamente podría verse como esa sumatoria de decisiones personales que eventualmente se van convirtiendo en proyectos colectivos. Y en este proyecto colectivo, quizás es momento de conocer un poco. Acá, imagino que te estás refiriendo justamente a Reforestemos México. O sea, Reforestemos México nació literalmente en tus manos a partir de proyectos de un proyecto que formás o se forma en la empresa Bimbo que trabajabas en ese momento. ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo al final se consolidó? Sí, sí, definitivamente el nacimiento de Reforestamos fue una idea de Daniel Servitje, el director general de Bimbo, que pues, es una persona que le encanta la naturaleza y pues a partir de que me dieron esta oportunidad, pues, pues, dije, oye, pues esto me gustaría explorarlo. Pues empezamos a tener un camino pues de mucho acompañamiento, pero también pues mucha confianza, porque si bien yo había estudiado la maestría en esos temas de medio ambiente, pues tampoco era como si que hubiéramos tenido desde el día uno claro qué es lo que íbamos a hacer desde el punto de vista de las muchísimas cosas que pueden ser, que se deben de hacer para que los bosques se puedan salvar en nuestro país. Entonces fue un proceso de aprendizaje mutuo y donde poco a poco Bimbo fue asignando pues, un donativo que daba a Reforestamos, Reforestamos México, que luego nada más le decimos Reforestamos ya para que sea un poquito más internacional y no solamente como algo exclusivo de México. Eh, ese proceso de aprendizaje fue darnos cuenta
a lo largo de los años, pues, de que la problemática pues, que destruye los bosques en nuestro país, que los deforesta, pues no hay una sola, una gran causa, sino es un tema muy complejo de muchos factores y que necesitan ser abordados de alguna manera, y desde un punto de vista más sistémico, desde el punto de vista social, económico, cultural, político, y poco a poco con esa apertura a la complejidad, pues fuimos diseñando iniciativas que algunas fueron teniendo pues un enfoque más de posicionamiento de los temas a través de la comunicación, otros llevando ya algunas iniciativas, impulsando proyectos territoriales y mucho también creando plataformas de diálogo y colaboración para poder abordar estos temas con una óptica pues mucho más amplia, sobre todo que permita en gran medida que el sector privado pueda estar participando en el tema de los bosques ya con una perspectiva menos romántica, menos filantrópica, sino más de responsabilidad social, de sustentabilidad, para que el sector privado pues esté jugando un rol importante en el cuidado de los bosques en México a gran escala. Wow, es impresionante. Han pasado un poco más de 20 años liderando este proyecto que justamente logró convertirse en un referente tanto para México como ahora más que nada, más que todo, cada vez más con más visibilidad a nivel internacional por el impacto que están teniendo. Pero ¿cómo lograste evolucionar este proyecto hasta el día de hoy? ¿Qué es, a tu parecer, lo que más ayudó para tener mayor impacto? Sí, eso, bueno, creo que lo que ayudó muchísimo es tener con mucha flexibilidad institucional que nos permitió estar probando diferentes cosas. Entonces, de repente expandíamos, así como empezábamos a explorar muchas cosas y nos dábamos cuenta, no, esto no está funcionando, entonces nos contraíamos y luego volvíamos a expandir y contraer, expandir, contraer. Y ese ejercicio permitió estar identificando, por ejemplo, redes de conocimiento o redes de colaboración o quiénes son los expertos en diferentes temas, adentro de México, afuera de México. Y, y, y sobre todo, yo creo que de las cosas que más funcionó es el poder tener una perspectiva de la gestión de los bosques con una óptica internacional. Es decir, estar conectándonos como organización con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ser miembro de esta unión y estar aprovechando toda esta gran infraestructura de conocimiento global para poderla aprovechar y acercarla a nuestro país o inclusive sacar cosas de nuestro país y llevarlas a la USN para que también se sirvan de utilidad a otros actores que están trabajando en otros espacios. Y una cosa que ha sido para nosotros de alguna forma interesante es que nosotros no tenemos el mandato de trabajar fuera de México. O sea, no deberíamos porque somos una asociación mexicana fue constituida para los bosques mexicanos, pero también nos hemos dado cuenta que lo que vivimos en México se vive pues, en diferentes partes de América Latina. Entonces, como que hemos facilitado esas conversaciones, esos espacios de colaboración con países de nuestros países vecinos. Y además, como compartimos en gran medida el idioma español, entonces hay muchísimo que podemos compartir y eso también nos ha permitido estar participando pues, en espacios que poco a poco se han ido consolidando para pues, posicionar el tema de los bosques en América Latina bajo diferentes iniciativas. ¿Cómo describirías? Porque
se podría considerar que la visión justamente de Reforestemos México ha ido como evolucionando en beneficio no solo de los bosques, sino también de las personas que habitan esos bosques. Pero, ¿cómo describirías hoy esa visión y qué significaría, por ejemplo, hacer una decisión inteligente en esa materia para comunidades, para empresas, para el bosque, para Hijo, el gobierno? sí, esto es fascinante ese tema, porque, digamos, cuando uno toca la puerta, ¿no? Con una empresa, y voy a hacer mención a un ejemplo que se me hace muy didáctico. Llevamos a una empresa que está interesada por el tema del agua, y pues obviamente hay una correlación de los bosques con el agua, y lo que hicimos fue invitar a esta empresa que conocía proyectos en campo para que entendiera, pues, que viera pues, de manera cercana, ¿no? Ese tema en particular y la problemática rural. Y fue como muy interesante estar escuchando el tipo de preguntas que la empresa hacía, ¿no? Entonces, pues, de repente la empresa decía, oye, pues, ¿cuál es el árbol que más infiltra agua? ¿No? Entonces, pues dices, oye, y dije, es como que, dije, ¿qué pregunta? O sea, como si, entonces, como que la empresa tiene pues, una visión más como de proceso y muy lógica, dice, si yo quiero inyectar agua, pues tengo que asegurarme de que en el bosque hayan los árboles que van a infiltrar más agua. Entonces, esa es obviamente un tema que no entienden que pues, ese bosque tiene propietarios y que esos propietarios tienen que vivir de manera digna y que si no tocan su bosque, pues les va a costar. Entonces, ¿quién les va, o sea, quién les va a compensar por esas acciones de conservación? Entonces, si a lo mejor dicen, oye, pues 1 metro cúbico me cuesta tanto y entonces te voy a pagar por el agua, y dices, sí, pero a lo mejor pagaste por el agua, pero pagar por el agua les pagará todo lo que ellos necesitan para poder cuidar su bosque. Entonces, tenemos que romper esa relación, ¿no? De decir, oye, pues yo te compro un servicio y el servicio es hidrológico y te pago el agua, y cuando necesitamos realmente reconocer muchos otros valores que tienen los bosques y que tenemos que tener, eh, pues más bien invertir en ellos de una forma distinta. Entonces, aquí lo que para mí mi sueño sería que las empresas dijeran, a ver, vamos a dejar de plantar arbolitos. Digo, y nos llamamos reforestamos, ¿no? Que parece que eso es como las cosas principales que hacemos. Sí, eso hemos hecho, hemos plantado muchos arbolitos. Para mí mi sueño sería que las empresas del sector privado digan, ¿cómo podemos poner recursos financieros disponibles para incubar emprendimientos rurales que sean compatibles con la conservación de los bosques? Entonces ya, digamos, el bosque se va a cuidar si la gente vive de su bosque. Entonces, ¿cómo ayudamos a que la gente vive de su bosque? Y puede vivir del bosque de múltiples maneras. Puede ser desde la madera, si se hace de manera sostenible, y responsable y que se permite ir regenerando. Pero pues hay muchísimos bienes y servicios de los bosques que algunos pueden ser más relacionados con las cadenas de valor, como el agua, que el agua es pues, obviamente pues, un elemento muy importante para cualquier empresa. Todas las empresas usan agua de una u otra manera, pero pues no solamente es el agua. También podemos estar hablando de mantener, o sea, cuánto cuesta, cuál es el valor de que las comunidades locales estén bien organizadas y con buena gobernanza territorial. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces, imagínate todas las revoluciones, guerras, crimen que se podría mantener a raya si las comunidades estuvieran mejor organizadas, cuidando sus bosques. Entonces, entonces, este paradigma para mí sería lo que sería ideal, pero pues creo que todavía falta alcanzar de que los sistemas, ¿no? De que el sector privado pueda jugar en esto. El equipo de sostenibilidad de una empresa todavía no está diseñado para poder llegar, oye, pues sí, invirtamos en medios de vida. ¿Por qué? Porque ellos tienen el indicador de agua.
¿no? Entonces, y le van a medir su desempeño por agua. Y entonces, si invierten recursos en un emprendimiento, de repente esos pasos adicionales todavía no los han desarrollado para reconocerlos que efectivamente puede ser lo que al final de cuentas les dé el agua, y les dé el paz, y les dé seguridad y muchos otros beneficios, porque los bosques siguen estando en pie. Estoy completamente de acuerdo. Nada mejor que fomentar la producción del bosque para que las comunidades vivan de él y eso provocará genuinamente que tengamos más y mejores bosques. Es increíble y genial. Me hace ilusión imaginar cuántos ejemplos puedes tener así de increíbles. Y quizás podría resumir esto en una pregunta. ¿En qué momento sentiste o sintieron desde Reforestemos que estaban generando ya un cambio sistémico, por ejemplo, y no solamente como proyectos muy aislados? Sí, esa es una muy buena pregunta, Elvis, porque de repente en esos momentos de expansión, de repente empezamos a hacer muchas cosas y también en esos momentos de expansión, de repente podíamos tener un equipo haciendo una cosa muy interesante, pero también teníamos otro equipo que estaba completamente desconectado, separado de lo que estaba haciendo. Y entonces volteamos a ver, oye, pues esto es útil, pero eso también, pero no están trabajando juntos para tener una visión mucho más sistémica. Y a lo mejor aquí hay un donante que dona para hacer esto y aquí hay otro donante que dona para hacer otra cosa, pero necesitamos ya acercarnos. Entonces ya en los últimos 2 años hemos estado pasando por un proceso de alineación, de reestructuración, para poder asegurar que los programas que impulsamos pues ya tengan pues, un impacto más amplio en términos de escala, porque ahora sí, cuando estamos hablando de bosques, la escala es importante. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, de estar alineando estrategias que van más allá de plantar los arbolitos, que muchas empresas nos buscan porque quieren plantar arbolitos porque es algo muy bonito, pero también hay otras estrategias como puede ser el fortalecimiento de las capacidades locales para hacer el manejo forestal sostenible y la certificación, ¿no? de los bosques por el FSC, por el Forest Stewardship Council. Entonces ya cuando empezamos a meter en el portafolio de proyectos temas del FSC, temas de conservación, temas de restauración como parte de un todo, entonces ya empezamos a tener iniciativas pues, más amplias, pero también muy vinculado al tema de fortalecimiento de la gobernanza, por ejemplo, desde gobernanza local, ¿no? Trabajamos constituimos una unión de núcleos agrarios, de ejidos que manejan 30,000 hectáreas. Entonces, esa plataforma de gobernanza territorial nos ha permitido poner proyectos de carbono, de agua, de biodiversidad. ¿Y por qué? Porque se dan esas condiciones de confianza que permite estar piloteando cosas. Entonces, eso puede ser una plataforma de gobernanza pues, a un nivel, o sea, muy cerca de la tierra. Pero también participamos como el coordinador operativo de un corredor biocultural del centro occidente de México, donde estamos hablando donde 9 estados de nuestro país, de los 32 que hay, 9 estados están buscando asegurar una estrategia de conectividad de sus áreas naturales protegidas y eso implica pues estar generando pues, información o conversaciones a nivel estado para que puedan pues alinearse y lograr que estas estrategias de conservación o de restauración y entonces es otro nivel, ¿no? Y así con estos espacios de incidencia pues, y con los casos que vamos teniendo de las cosas que consideramos que son útiles para el aprendizaje de otros actores, pues ya vamos dinamizando, impulsando agendas de incidencia pública, incidencia privada, para, para que poco a poco vayamos transformando la manera en que se gestionan los bosques en nuestro país. Al escucharte, justo, no sé por qué, lo primero que me viene a la cabeza es que de forma estratégica están
literalmente uniendo eslabones para crear una cadena de valor súper impresionante para el sector forestal. Es simplemente felicidades por eso. Gracias, Em, Luis. ¿Cuáles son los principales desafíos después de toda esta experiencia y de todo este background? ¿Cuáles son los principales desafíos y aprendizajes que han tenido al conectar, por ejemplo, el sector privado con las comunidades para sobre todo generar valor? Bueno, el primer desafío es que me atrevo a decir que hay una demonización del sector privado, ¿no? Entonces, de repente, cuando hablamos con actores del sector ambiental, de la sociedad civil, del sector de los núcleos agrarios, hay una mala percepción del sector privado, como un actor que se ha portado mal. Pues hay como ciertas barreras para la colaboración con el sector privado. Esa es una barrera. Otra barrera ha sido que el sector privado ha se ha relacionado con estos temas como si fuera un tema lindo o bonito, y pues ahora le asignamos tantito presupuesto filantrópico, se plantan algunos arbolitos y obviamente pues no es suficiente, ¿no? Entonces, obviamente las empresas hacen esto con muy buena fe, pero entonces, si del otro lado están otros actores que están demonizando al sector privado, entonces critican al sector privado de que ese tipo de acciones son greenwashing, o sea, que realmente no están contribuyendo para las metas o no son tan ambiciosas como deberían de ser a partir de los impactos y las dependencias que tiene el sector privado con la naturaleza. Entonces mencioné demonización, eh, mal entendimiento de estos temas por parte del sector privado, de que lo ven como pues, romántico y tienen que ser más en términos de sostenibilidad. Y obviamente un tema que es complicado son las métricas, o sea, cómo medir o cómo traducir las métricas de desempeño del sector privado con los temas ecosistémicos y todavía más complicado, pues con los temas sociales de las personas que viven en el territorio. Entonces ese tipo de indicadores pues están evolucionando. Hay indicadores que se vuelven más fáciles en el lenguaje del sector privado, como el tema del carbono, ¿no? De, oye, pues voy a capturar carbono, yo sé que o puedo reducir la energía y voy a reducir las emisiones en tanto, o si planto tantos árboles o conservo este espacio, se puede más o menos traducir en carbono, pero pues es solamente pues, un elemento y pues los bosques son más que carbono, son más que agua, son más que todo esto. Tenemos un sector privado que se acostumbró a un lenguaje de carbono y cuando quiere abordar el tema de los bosques, pues le gustaría tener pues ya como las métricas más sencillas para poderse involucrar de una forma con mayor certeza, ¿no? Con mayor certidumbre de cómo va a invertir sus recursos. Entonces, yo creo que esas son las tres grandes barreras que identifico. Y desde el punto de vista de oportunidades o soluciones, pues es empezar a generar estos espacios de diálogo, de confianza, donde se puedan sentar pues, diferentes actores, de tal manera que puedan, a partir del diálogo y de la colaboración, empezar a generar rutas que vayan generando los cambios que necesitamos. Entonces, lo ideal es que estos cambios, estas rutas, pues, se hagan más rápidas y eso, pues, ahora sí que es un reto que eso se pueda acelerar, pero son cosas que hemos estado trabajando. Por ejemplo, ayudamos a incubar, a fundar la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios a partir de que tuvimos la COP de biodiversidad aquí en México, en Cancún. Entonces, esto ya cumple 10 años y esto ha sido pues, una plataforma bien interesante donde empresas, ONGs están teniendo estas conversaciones en materia de la biodiversidad y el mundo de los negocios. Entonces, por eso nos ayuda a ir subiendo el nivel de la conversación y lo ideal es que cambie también el nivel de la inversión. Otro tema o sea, buscando
darle, eh, subir la ambición del sector privado fue, oye, pues hagamos un sistema, un reconocimiento que nos permite identificar pues, cuáles son las mejores iniciativas que el sector privado está haciendo a favor de los bosques. Y fue así que creamos los Bóscares, ¿no? Entonces, los Óscares de los bosques, los Bóscares, y esto pues, lo hemos hecho pues, en varias partes, no solamente en México, sino en otros países de América Latina. Y esto también nos ha ayudado a entender el tipo de iniciativas que el sector privado está trabajando y pues ahora estamos en esa evolución de cómo le hacemos para que la información y el conocimiento que se desprende de esas iniciativas y que han sido reconocidas en los últimos 7 años se traducen en conocimiento que ayude a acelerar la implementación de iniciativas por parte de las empresas. Entonces, No, entonces entonces no es un tema de invitarlas a trabajar, sino de reconocerlas y empezar a subir ese nivel de ambición a través de la visibilidad de la causa, ¿no? es increíble el nombre que le pusieron Bóscares. ¿Qué han premiado y por qué? Es súper interesante. Hemos reconocido empresas desde aquellas que, por ejemplo, trabajaron en los bosques de Durango, en México, a través de adopción, fomentando la certificación FSC, pero que con miras a poder generar servicios ecosistémicos para las cadenas de valor de la industria de las hortalizas en el estado de Sinaloa. Entonces esta es una empresa que fue reconocida por eso, por tener ya una visión más sistémica pues, invertir en la conservación, buen manejo forestal de bosques que son necesarios para su cadena de valor. Entonces ya en la magnitud y el impacto pues es mucho más amplio a una empresa que diga, oye, pues yo reforesté 5 hectáreas de bosque. Son buenas, muy buenas hectáreas, 5 hectáreas. Pero si solamente plantó arbolitos por plantar arbolitos, pues no es necesariamente un proyecto innovador. Y ya cuando empiezan a ver entender cómo los bosques se relacionan con su cadena de valor, cadena de suministro y que sus inversiones están alineados en ese sentido, hace sentido desde el punto de vista pues, del modelo de negocio. Entonces, son este tipo de iniciativas que nos ayudan a visibilizar lo que esperamos del sector privado. Y así hay pues, iniciativas que si bien podemos estar reconociendo iniciativas amplias del sector privado para poder conservar bosques, también hemos reconocido aquellas empresas que son como más emprendimientos, que su modelo de negocio se relaciona con la conservación o con el cuidado del bosque. Entonces, así, por ejemplo, una empresa que reconocimos recientemente es una empresa que se dedica a generar bebidas, destilados, bebidas espirituosas a partir del aprovechamiento de la semilla del mezquite, ¿no? Entonces, fue así como algo que para nosotros fue pues, el tipo de cosas que quisiéramos ver, porque son aquellas que pues, el modelo de negocio exige la conservación del mezquite, el mismo que está siendo deforestado agresivamente, porque de repente el mezquite tiene a lo mejor más valor, tiene un valor de mercado por, porque sirve para la leña, para el ahumado de productos alimenticios, y a lo mejor pues, y es un árbol que tarda tiempo en crecer. Entonces, si el árbol mejor se queda plantado y está generando semillas, y esas semillas se convierten en un producto de alto valor agregado, pues entonces todo el mundo va a querer tener un mezquite pues, en su casa y vender las semillas para estas cadenas de valor que son innovadoras. Yo no conocía, nunca había probado pues, un destilado de mezquite y fue bastante interesante probar el sabor y es rico. Entonces dije, "Oye, esto es un tema que valoramos, pero es importante mencionar que no es que Reforestamos no reconoce, sino es una alianza que tenemos con la Comisión Nacional Forestal de México
con la Universidad de Anáhuac, que tiene la Facultad de Responsabilidad Social, y también por la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es UNDP, que nos ayudan pues, a valorar estas iniciativas y esto nos permite también reconocerlas y lo hacemos justamente año con año al terminar el evento anual de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios. Aprovechamos ese espacio ya que llegaron muchas personas a esta reunión anual de esta AMEBIN para pues, poder hacer este reconocimiento de los bosques. Wow, seguro que en mi próxima visita a México tendré que probar buscar y probar esta bebida. ¿Qué condiciones, después de hablar, digamos, de entrar a este mundo de los proyectos y de conocer la experiencia que tienes en él, qué condiciones has podido observar que hagan que un proyecto ya no solo sea como bien intencionado, sino que alcance algún tipo de sostenibilidad en el tiempo? Y es una pregunta difícil, pero definitivamente cuando nosotros somos una organización sin fines de lucro, recibimos donativos para implementar nuestras iniciativas. Los proyectos se vuelven sostenibles cuando las empresas, los donantes, pueden aportar recursos con una visión pues, de mediano plazo. Si dan un donativo por una sola vez en un año, esos donativos no pueden generar gran cambio porque, porque los cambios importantes sistémicos requieren un acompañamiento de 3 a 5 años. Entonces, definitivamente un tema que hace que un proyecto sea sostenible es un compromiso de mediano largo plazo, pero obviamente tiene que estarse programando la salida de los donativos. O sea, no podemos estar donando recursos para que sigan haciendo lo mismo, porque entonces pues no sé, no salen de su nivel de desarrollo y pues eso no es conveniente. Entonces, cuando un proyecto se crea pensando que va a terminar y que tiene que haber un proceso de desarrollo y un hasta aquí, esos proyectos pues ya de entrada se diseñan para que sean sostenibles, para que ya el desarrollo de las capacidades efectivamente derive en que las comunidades locales efectivamente gestionen su bosque y puedan producir, comercializar sus bienes forestales. ¿Dónde consideras que suele estar como esa falla en el sistema en temas de proyectos? ¿Es más en el diseño, el financiamiento, en la gobernanza? Yo creo que hay una necesidad, una falta de entendimiento de los problemas por parte de los donantes y de repente puede ser que el donante dona para aquellas cosas que entiende. Y a lo mejor dice, no, pues yo no sé, voy a desarrollar un sistema de crédito para las empresas del bosque, ¿no? Y sí, pero a lo mejor las empresas no necesitan un crédito, necesitan otro tipo de esquemas de financiamiento y el crédito en este lugar no va a funcionar. Entonces, por un tema cultural, pero el donante dice, eso es lo que yo doy. Entonces, de repente, algunas organizaciones que dicen, pues bueno, pues si eso es lo que hay, pues lo toman, pero pues hay muchos tropiezos y, pues bueno, ya cuando se implementa, los- habrá que estar midiendo, ¿no? Los efectos al final de las inversiones, pero sí, pero ¿cómo podemos efectivamente fortalecer el entendimiento para poder codiseñar las soluciones y que esto ayude a que los proyectos sean más exitosos? Entonces Jus- también, mucho también implica pues mucha humildad, ¿no? Porque hay una serie de soluciones locales que tienen que ser reconocidas. Hay conocimiento local que tiene que ser reconocido y si no se integra,
pues también pues esa solución llega de fuera y si sale mal, le van a echar la culpa a la ONG que llevó su proyecto y no se van a apropiar efectivamente de los resultados, ¿no? Justo con esto que estamos hablando, quizás podemos como conversar un poco sobre el tema de políticas públicas a partir de tu experiencia y de lo que has podido vivir y ver en México y en varios países de Latinoamérica. ¿Qué cambios o qué políticas públicas tendrían mayor impacto en estos temas, consideras? Hijos, ahora sí que los retos de política pública principalmente han estado en que muchos de estas políticas han sido diseñadas desde el escritorio en la ciudad. Entonces, obviamente, si no hay un entendimiento de la problemática, o si, por ejemplo, un gran problema que hemos tenido ha sido que la agenda del manejo de los bosques se ha como reducido a una agenda ambiental. Entonces pues, entonces los bosques es un tema ambiental y por lo tanto se lleva, por ejemplo, en términos legislativos, se lleva a la Comisión de Medio Ambiente. Y entonces en la Comisión de Medio Ambiente se discute la ley forestal o la ley de agua, etcétera. Y dices, oye, pues es que no es solamente un tema ambiental, es un tema social, es un tema económico, pero no están integrados esos elementos de una forma adecuada. Entonces ya de entrada el entendimiento y percepción de los bosques como un tema romántico y bonito hace que lo pongamos en la agenda ambiental. Y en la agenda ambiental no se resuelven todos los otros temas sociales y económicos que son los drivers que generan la deforestación. Entonces, eso es un tema primero de entendimiento y de infraestructura del diseño de las políticas. Y también, pues generalmente es el tema ambiental el que recibe los mayores recortes. Como se ve el tema ambiental como algo bonito que tener, pero que no es estratégico, entonces pues es donde menos recursos hay. Eh, y por eso, pues obviamente, con esos recortes, desde el punto de vista de políticas, la gestión de la información pues, es muy limitada. Entonces, no hay sistemas que te digan cómo están los bosques, cómo podemos valorarlos mejor. Entonces, el sistema de monitoreo de los bosques se reduce. Entonces no tenemos información para tomar decisiones. Entonces, y como no podemos tomar decisiones, pues tampoco podemos tener inversiones o canalizar recursos para el buen manejo de los bosques. Y es un círculo vicioso. Entonces, menos presupuesto, entonces menos capacidad del Estado para manejar los bosques y los bosques se van relegando, se van olvidando sobre otras prioridades que muchas veces esas prioridades se podrían resolver si se invirtiera más en los bosques. Entonces, por ejemplo, a lo mejor la prioridad es la seguridad. Y, oye, pero la seguridad, ¿qué tanto si de repente hay una escasez de agua, pues va a generar en un problema de seguridad terrible? Entonces, ¿por qué no se aborda el bosque como un tema de seguridad nacional? Pero pues no, se aborda de una manera más simplista y, y se recorta el presupuesto y no pasa nada. ¿Consideras que existe o no algún rol que debería de jugar el sector privado en este tipo de agendas? No, totalmente. Y va a jugar cada vez un rol más importante. Ahora que fue la COP de biodiversidad, fue en 2022, la de Cumming Montreal, salieron las metas para el 2030, las metas de biodiversidad. Y la meta 15 habla justamente del rol que tiene el sector privado, donde tiene que estar reportando sus impactos y sus dependencias en relación con la naturaleza, en relación pues, con los ecosistemas, donde los bosques son uno de ellos. Ese tema va a ser crítico porque cada vez los gobiernos van a estar eh, presionando para que el sector privado reporte esta información y con esta información
pues el gobierno va a poder también presionar un poco más para que el sector privado tenga una mejor relación con los bosques. Entonces, aquellas empresas que a lo mejor no se estaban involucrando van a estar mucho más en el escrutinio público para que puedan efectivamente invertir recursos que ayuden a la conservación pues, del patrimonio natural y que esto sea en beneficio tanto de las empresas pues, como de la sociedad en general. Entonces, y acá el reto es también desde el punto de vista público, pues cómo facilitan esa participación privada, porque de repente, si el gobierno no tiene un presupuesto suficiente para el cuidado de los bosques, pues que al menos cuáles son esos incentivos que permiten que la empresa haga más. Entonces son incentivos fiscales, son oportunidades para que el gobierno le reconozca reducción de emisiones bajo protocolos nacionales. Entonces, hay muchas cosas que el gobierno podría facilitar. Ahorita estoy pensando en uno que se me hizo muy interesante. En Monterrey, la ciudad de Monterrey, está una organización que se llama Reforestación Extrema. Esta ONG recibe los recursos de compensaciones ambientales de las empresas por hacer, no sé, de repente necesitan derribar árboles, este, y que pues tienen que pagar una multa. Entonces esas multas las administra una organización de la sociedad civil y con ellos están haciendo unas acciones de reforestación con árboles grandes, pues, el programa más ambicioso que ha tenido esta ciudad. Entonces, son gobiernos del estado, del estado de Nuevo León, pero que se ejercen pues, en la zona metropolitana de Monterrey. Son recursos privados que entran directo a la sociedad civil y que el gobierno simplemente está por fuera viendo que las cosas sucedan. Entonces es un mecanismo muy interesante y de mucha pues, transparencia para poder motivar a que el sector privado participe de una forma diferente. Wow. Y más allá de la política pública, también está el tema del liderazgo en espacios de toma de decisión. ¿Qué aprendizajes te ha dejado esta experiencia de trabajar en juntas directivas o en espacios de toma de decisión? Pues bueno, siempre es un aprendizaje continuo porque definitivamente la gobernanza de las organizaciones, ya sea empresas, sociedad civil, pues depende mucho pues, de la calidad y conocimiento de los temas por parte de los miembros de un consejo directivo. Eh, Creo que es importante que los consejos directivos, por ejemplo, no pueden saber de todos los temas, ¿no? No hay suficientes personas en un consejo directivo para abordar todos los temas y entenderlos con la complejidad. Entonces ahí es donde puede ser muy útil el tener un consejo asesor, ¿no? Entonces una empresa puede tener un consejo directivo, pero también puede tener un consejo asesor y la combinación del consejo asesor y el consejo directivo permite que mejor información llegue al consejo directivo para tomar decisiones pues, más inteligentes. En este mismo tema, ¿podrías decirnos si existe algo como en tu experiencia que hayas visto para que una alianza, especialmente en este tema multisectorial, ¿no? Sector privado, sector público, ONGs, esté como funcionando de verdad? Pues sí, digo, funcionando, siempre pueden ser perfectibles, Ujú. pero por ejemplo, una alianza que nos gusta mucho es la Alianza Mexicana perdón, la Alianza Mexicana por la Restauración de los Ecosistemas. Entonces, es una alianza que integramos WWF, WRI y Reforestamos para crear como una pues, mesa de colaboración que ayude pues, a México a través de diferentes actores a poder estar impulsando esta agenda de restauración.
y ha sido pues muy interesante irla trabajando desde el punto de vista de su gobernanza, de equipos de trabajo que pueden irse especializando en temas. Y pues la verdad ha sido pues muy grato. Por ejemplo, lanzamos el año pasado la Cumbre por la Restauración, la primera Cumbre por la Restauración, y donde tuvieron la participación del gobierno federal, donde lanzaron su Estrategia Nacional por la Restauración Ambiental. Entonces, definitivamente hay ejemplos que nos permiten pues, ilustrar esa participación, pero pues siempre son cosas que van como dependiendo del seguimiento y del liderazgo de los actores, pues va agarrando más forma, y más y pues y mayor ambición, pero pues, es algo que va evolucionando. Entonces, yo todavía no podría decir que hemos sido exitosos porque ya restauramos México, pero, pero sí estamos creando pues, un andamiaje institucional que facilita eso. que es súper importante. ¿Qué es lo que más te emociona de todo lo que haces viendo hacia el futuro? Híjoles, pues me emociona la revolución tecnológica que estamos viviendo, porque sea, veo que eso puede ser una gran oportunidad que se acelere la generación de conocimiento con inteligencia artificial, que se facilite la comunicación entre los actores que a lo mejor hablaban diferentes lenguas y que les cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo, pero pues a lo mejor con esta tecnología pueden acelerar estas conversaciones. Me emociona que también esto pueda ayudar a generar eh, disrupciones tecnológicas que ayuden a que los beneficios del manejo del bosque puedan llegar de una forma mucho más aterrizada a los dueños y poseedores de los bosques, de tal manera que se reduzcan los costos de transacción y que de repente, pues, actualmente reciben poco dinero y que todo el dinero se queda en intermediarios. Entonces, creo que esas cosas me entusiasman, pero también me preocupan porque la misma inteligencia artificial y las disrupciones también pueden estar manipulando la información y estar generando pues, situaciones complejas que polaricen a la sociedad y que impidan que colabore en este tipo de causas comunes. A partir justo de esto, y es que el tiempo ha ido avanzando, pero ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieran ingresar en este tema, en este mundo del sector ambiental en general? Sí, bueno, justo ahorita estoy participando en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Estoy participando en la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social. Estoy presidiendo esta comisión global, donde es una red de voluntarios a nivel mundial que están fomentando la generación de conocimiento que ayude pues, a conservar la naturaleza, pero con esta perspectiva social. Entonces, una recomendación es que se acerquen a esta unión, porque pues tiene como muchas plataformas de colaboración voluntaria y que son espacios también para desarrollar conocimiento y aprendizaje, y que esto también ayuda a guiar o a incubar pues, nuevas ideas, nuevos emprendimientos, o inclusive incubar a nuevas organizaciones que se dediquen a temas que cada quien puede estar identificando como clave para impulsar en el futuro. Entonces, en resumen, es que las personas, o sea, que tengan curiosidad, que busquen, que se informen y que vean de qué manera puedan participar. Hay espacios de participación y pues requieren conectarse y ver de qué manera pueden pues, poner sus fortalezas al servicio de una causa interesante. Wow, Ernesto, desde Bosques y Más Podcast, te damos las gracias por tu tiempo, por haber brindado tus conocimientos y ha sido una conversación genial y muy nutritiva. Muchísimas gracias. Oh, pues Elvis, valoro muchísimo también el espacio. Un saludo muy afectuoso a tu auditorio y pues estamos aquí para servir. Muchísimas gracias, Ernesto.